a mí me lo confirmó. Gente de Zora. Puerto Rico me lo regaló. Hola mis espermatozoides ganadores, ¿cómo están? Buenas tardes. Ustedes cada vez que oyen esa palabra se ríen. Tu hermana le pasa lo mismo. ¿Cómo están mis espermatozoides ganadores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya ustedes saben cómo los saludo. Tengo amigos por todo el mundo y es importante que yo lo haga así. Como ven, en el día de hoy ya ustedes habrán visto en el título del video algo que ver con todo lo que va a suceder hoy. Aquí tengo a Jocelyn, mexicana. Ella tiene una cría de abejas. Nosotros nos conocimos hace tiempito atrás y hablando de muchas cosas sale a relucir, por aquí ven las abejas que están delante de nosotras, sale a relucir esta idea de hacer un video para mi canal con todo esto que ella tiene con sus abejas, presentárselas a ustedes y que ella nos va a explicar cómo es el proceso para llegar a la miel, que es realmente el objetivo de todo esto, el proceso para llegar a la miel. Entonces, ella se va a presentar con ustedes y vamos a seguir el video. Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Morales, yo soy la dueña, una de las dueñas de The Americana Miel, junto con mi hermana que desafortunadamente no pudo atender hoy. Nosotros corremos el negocio, nosotros empezamos, la idea empezó con nosotros hablando de nuestra niñez, trabajando con mi papá cuando él tenía sus colmenas y antes de que cayera al mercado en el 2008. Entonces nosotros quisimos regresar al root de nuestra niñez porque era una niñez bonita. A la raíz de su niñez. Hablo mucho Spanglish. Ese problema lo tenemos todas, no te preocupes. Sí. Y estoy bien, how do you say excited? Bien emocionada. Agradecida, emocionada. Y excited para mostrarle cómo el proceso de todo esto, de cómo llegamos a la miel, porque realmente también es mi interés. A mí me encantan las abejas, tengo un concepto muy personal de las abejas. Ya ustedes saben, o yo no sé si ustedes saben, que la abeja es un animal que cuando te pica, cuando te pincha, deja su agujón en ti, que ahí es donde está la conexión de su vida y muere. Entonces yo siempre he tenido el concepto de que es una forma bien, no sé ni cómo lo veo. Es una forma bien rara o bien natural o bien no sé cómo llamarle, de te hago daño y yo soy la que muero. Entonces siempre he visto la abeja especial por ese detalle de su forma de morir. Es como que, no sé, a ver cómo llamarle a eso. Humildad del animal. Instant karma. O también se le puede llamar así, la abeja cuando te pica, ahí quedó. Entonces, hay muchos humanos que hacemos daño y seguimos. Entonces, por eso es que siempre me ha llamado la atención de este detalle de la abeja. Vamos a ir organizándonos a ver cómo le vamos enseñando a ustedes el proceso de todo lo que tiene que ver con la miel. El primer proceso siempre es prepararse uno con su traje, sus guantes y todos los materiales que necesite que tenga aquí afuera. El smoker. Todos los apiarios, todos los apicultores hacen algo diferente. Entonces yo uso un queen excluder para mantener las abejas separadas de la ¿cómo se llama? Mantener la reina separada de la miel de abeja. ¿Y cómo sabemos dónde está la reina y cuál es la reina? Se busca aquí, ella es más grandecita que los demás. ¿Y tú puedes reconocerla ahí cuál es la reina? Sí, se puede reconocer. Si la voy a encontrar hoy, no sé. Ajá. Porque si yo veo de que hay huevecillos, está la reina y yo no la busco ya. Ya. ¿Y los huevos dónde tú los puedes ver? Ahorita se los voy a mostrar. Qué fresca soy. No te van a hacer nada. Es más wax. Más wax. Ese es con el wax que nosotros nos hacemos la depilación.
¡Wow! Yo voy a agarrar esto para que... ¡Wow! ¡Qué linda! Ahí se ve polen y néctar. ¿Cuál es el polen y cuál es el néctar? Ok. Aquí, ese es polen, ahí adentro. La amarilla. Y al ladito que está brillantito, ese es el néctar. El néctar. ¡Wow! Entonces ellos están construyendo en esto. Y mira, aquí hay otro hive beetle. Mira, hay otro bicho ahí. Entonces yo las mato cuando las veo, esos bichos. Sí, para Sí. que dejarlos. Yeah. Mírenme, mírenme entre abejas. ¿Quién me lo iba a decir? Yeah. So aquí hay huevecillos, ¿los ves? ¿Dónde se ven? ¿Cuáles son los huevos? ¿Oh, esos? Sí. Oh, wow, guay. Yeah. Entonces tengo que averiguar qué está pasando aquí, Ok. porque ¿No es algunos normal? están abiertos. O es que los van a sellar. Estoy tratando de ver si veo la reina. Todavía no. Miren esto. Repleta de abejas. Tú le echas el aire para que se calmen. El humo. El humo. Miren, miren mi cuerpo. Miren. Mira, Estoy aquí está entre la reina, abejas, no mira, estoy jugando. Aquí está la reina, aquí está Mira, la mira, reina. mira, mira, mira. Allí Ah, está. sí. Mírala ahí. Es esa. Esa, ¿verdad? Es más grandecita. Ya. So, ahí está la reina. Wow. ¿Y esa es la reina de todas ellas? Sí. Mira tú qué cosa. Una se basta para todo eso. Sí, ellas vuelan y ¿Cuál es como la? una vez que cuando ellas están ya mayorcitas de que ellas salen, es la misma. Ya no sé. ¿Cuál es la función de la reina en el panal? Ella es la que pone los huevos y hacen las trabajadoras. ¿Y quién fecunda a esa reina? Los drones, los machos. ¿Y los machos dónde se encuentran? Los machos, las reinas vuelan a una distancia Ujú. para encontrarse con machos. Vuelan hasta allá arriba, Ajá. alto, y los machos La fecunda. la fecundan. Ajá. Y después ellas regresan al panal. A poner los huevos acá. Ok. So, todas estas abejas son hijas de esa reina que están ahí. Ya. Entonces se ve bien, no hay mucho infestation de los bichitos negros. Mira, hasta el teléfono tiene. A ver si le coge por adelante a la cámara una vez. Pero se ve hermosa la reina. Se ve precioso todo. Ya. Entonces ahora lo que quiero hacer es hacer el último tratamiento. A ver. Para los garrobas. Ese es el problema más grande que tienen todas las abejitas. ¿Las qué? Las Oh, garrobas. ese es el que tú me estabas hablando al principio. Sí, Ese es peligroso. sí.
Porque puede acabarte con el panal completo. Sí, le puede dar enfermedad al panal y las debilita, se mueren, nacen todas deformadas Wow. y se van ellas. Entonces uno no quiere eso. Mira el wax, espera un momentito, mira esta como tiene el wax ahí, mira. Wow. Ya saben, si quieren miel de verdad, escríbanme. Sí, es mejor comprar miel de los apicultores de su comunidad, Ajá. porque la miel que se venden en las tiendas Ajá. tienen que ver atrás y verificar de que hasta sea de los Estados Unidos. Sí, porque hay muchas exportadas, sí. Sí, hay demasiadas importadas de Argentina, de Brasil, de India, de China. Ya. Y la China, por supuesto, es la más mala. Sí. Puede ser la más mala. Sí. Ay, me da cosa por acariciarla. Este animal siempre yo le he tenido un respeto emocional. Entonces ahorita voy a hacerle el tratamiento. Son las sello yo. Ay, ¿quién me coge a mí? Agarrando una abeja sin esto puesto. Ni me atrevo. Así no. Que pican, de verdad. Ellas no se andan jugando. Ellas pican. Entonces hay que armarse con todo su traje. Como me ven, las tengo por todo el cuerpo. Ando. Miren. Miren. Me andan arriba. Muchas. Están viendo que este lugar donde estoy está precioso. Acá es donde las tenemos a ellas. Y como les decía, si realmente de verdad les interesa comprar de este producto, me escriben por mis redes sociales, Instagram, Facebook. De todas formas, yo les voy a dejar en la cajita de descripción el website de ellas, el email de ellas donde se pueden contactar y ellas hacen envíos. Actualmente ellas no tienen un lugar donde ustedes puedan ir a comprar el producto, pero ellas sí hacen bastante, participan bastante en ferias de la comunidad. Ahí fue donde yo las conocí realmente. Y entonces ellas les pueden hacer el envío a ustedes a donde ustedes le hagan el pedido. Los precios más adelantico también, o se los dejo en la cajita de descripción para que lo tengan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento para las barroas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer tú? Pero no he hecho nada. Usted no hace nada. Ok. So, ¿Las barroas qué son? la barroa es un parásito que que puede enfermar a las abejas y nosotros tenemos que protegerlas. Es un parásito que nosotros mismos causamos el problema. Nosotros, cuando tú dices nosotros, ¿quién? Los apicultores. Ok. Desde añales, ¿sabes? Décadas, centuries, que transportaron abejas de otros países, las mezclaron con las europeas, que son más débiles contra la varroa destructora, porque hay diferentes tipos de varroa y hay 40,000 especies de abejas. 40,000, ¿oyeron? 40,000 especies de abejas. Con la europea siendo una que encontraron un host bien fácil, fueron y atacaron a esas. Miren cómo ella se ha quitado, sin ni miedo ninguno, como ella se ha quitado tu mano. Te enseño tu mano ahí, Jocelyn. Miren. Es más fácil usar esto en mis manos que los guantes. Wow. Entonces, un tratamiento que usamos es el ácido oxálico, que es aquí mismo de Florida que lo hacen.  Es natural, se encuentran en las matas, es
es algo natural de las Ajá. matas. Entonces, con esto lo he hecho en este contraption que se compró por internet Ajá. y las conecto con una batería. Batería. Y lo he hecho allí. En cuanto empiece a salir humo, lo meto allí y la sello. Se debe de usar una full face respirator, una máscara de cara entera. Ajá. Para Para- nosotros, mira para- a mí llamándome ella. Ya yo me considero una apicultora. Para que el apicultor se ponga cuando va a usar este producto una máscara por el olor tan fuerte. Las abejas andan por la cámara. Si ustedes ven por alguna por ahí, no es mi culpa. Entonces hemos de usar una máscara para el olor que desprende este producto que le ponen para meterlo dentro del panal para acabar con ese parásito del que le está hablando ella. Ayuda con limpiarlas. Entonces se quita el súper de encima, que es donde mantengo la miel que está allá, Ajá. para que no se contamine. Ok. Entonces espero hasta que ya haga un poco de humo. Se va como que derritiendo. Sí, Ya. ok, ya está listo. La voy a meter aquí. Voy a sellarla. Mira cómo se han alborotado. Y este es el último tratamiento que yo voy a hacer para este quarter. Ok. Ya. Porque ya dentro de unas cuantas semanas empieza la primavera y va a haber mucho más néctar Ajá. y se va a poder cosechar ese miel. Ok, ese va a ser otro video, lo prometo, para el canal. La cosecha de la miel. Yo pensé que lo íbamos a hacer todo hoy, pero no. El weather no nos está, el tiempo, la naturaleza no nos está ayudando, porque hay bastantico frío hoy aquí en la Florida. Entonces, el próximo video va a ser la cosecha de la miel. Hoy estamos concentradas, quitando parásitos y limpiando nuestra colmena, la mía y la de ustedes. Nuestra colmena. Se pone un timer como de 5 minutos Ajá. y cuando ya esté lista, se desconecta. Miren, es en serio, ella no juega. Ella pone su timer y todo. Se desconecta y se deja ahí unos 2 minutos más, unos 5 minutos más y ya. Después voy a hice un papel así para poder echarle un poquito de aceite, se llama sticky pad, Ajá. que se pone debajo de la colmena Ajá. para recoger y analizar y contar la cantidad de varroa que Que cayó. cayeron. Y el primer día, demasiado. Oh, sí. Ridículo. Estuve viendo bajo microscopio y todo eso. Wow. La segunda lo vamos a analizar dentro de poco y después vamos a ponerle limpiecita debajo. Debajo, para nuevamente hacerlo, Sí. el proceso. Ya están viendo que no es un proceso nada más que voy a hacer miel y ya. Ya. Son una serie de pasos que hay que seguir. Ay, mira, mi sombrero está de lado. No, niña, no pierdes el glamour, la Pamela. Entonces, es una serie de pasos que hay que seguir para obtener esa miel. Yo he probado la miel de ellas ya. Yo les voy a enseñar los envases ahorita, que bien bonito que lo hacen y todo, porque ya les digo, ellas lo venden. Y entonces, todo es un proceso para llegar a ese frasco lindo y bonono que ustedes se toman. Todo es un proceso y aquí lo están viviendo. Gracias a Jocelyn y a mí, que soy una fresca. Aquí estamos explicándoles a ustedes. Mírenme, yo estoy impactada con todas las abejas que yo tengo en el cuerpo. Miren esto. ¡Ay! Miren esto. Todo mi cuerpo, miren. Por todos lados tengo abejas. Ya. Mira qué lindo, mira qué lindo. Las abejas no son bobas, mira dónde se han alojado más. Mira, como Shakira. Ay, entonces ya eso se queda 5 minutos. Sí, 5 minutos. Ahí, agarrando el proceso para matar los microbios, las bacterias de las que le estamos hablando, que es la peor bacteria que pueda tener el panal, es la que más riesgo corre el panal con ella. La batería aquí para producir el humo que desprende el producto que ella usó. Sí,
cada apicultor tiene un proceso diferente. Claro, cada maestro tiene su librito. Sí. Este es el de ella, es el que le ha resultado a ella. Ajá. So, por eso pero es como ella dice, cada apicultor tiene su método para matar la bacteria es la misma. Cada quien usa diferentes métodos para acabar con ella, porque es bien fulminante, bien mortal para los panales.